presentando uno a uno, antes de que cada uno exponga. Simplemente yo voy a hacer una introducción general de cómo estamos pensando en la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional los temas de capacidades estatales, para darle después lugar a los compañeros y compañeras para sus exposiciones. En primer lugar, contarles que desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional estamos enfocados en construir un mejor Estado. Y construir un mejor Estado, para nosotros, la estrategia principal es el fortalecimiento de las capacidades estatales, y lo hacemos a través de como 3 grandes líneas o 3 ejes. La primera tiene que ver con el fortalecimiento y la mejora de los servicios a la ciudadanía. Esto implica los servicios, las prestaciones, mejorar la calidad de la atención, no solamente en lo que hace a la atención propiamente dicha, sino construir una mirada en conjunto sobre lo que significa un Estado presente y el despliegue de las políticas públicas. El tema de la pandemia claramente modificó un poco el mapa de la atención, y desde allí construimos el catálogo de servicios esenciales para poner a disposición de la ciudadanía todas las semanas una actualización de los servicios, de las prestaciones, de las regulaciones y de los canales de atención vigentes. Esos canales de atención fueron variando con el tema de la digitalización, que nosotros también impulsamos, y eso generó también una variedad de canales de atención diferentes, y todo un desafío para llegar a todos y a todas. Bueno, el primer eje tiene que ver con fortalecimiento y mejora de los servicios a la ciudadanía. El segundo eje es crucial en términos de lograr los objetivos de gobierno y tiene que ver con fortalecer las prácticas de planificación estratégica, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Sabemos que en esto no solo cuando hay un cambio de gobierno, uno no solo aspira a cambiar la direccionalidad de las políticas, porque busca resultados diferentes e impactos diferentes, sino que también buscamos cambiar cómo se gestionan las políticas. Y un eje fundamental de cómo se gestionan las políticas tiene que ver con qué tipo de planificación, de seguimiento de políticas, de evaluación, digamos, de cómo es el proceso de la producción de las políticas, ¿no? Más allá de que cada sector de políticas tiene su campo de conocimiento específico y su campo de problemas estructurales específico, hay cuestiones transversales que hacen a la mejora de la gestión pública. Y acá también traigo el tema de la pandemia, y hay un doble desafío, porque tenemos los problemas estructurales de la Argentina prepandemia, y esos problemas en algunos casos se vieron profundizados por las problemáticas más de coyuntura y gestión de la crisis por el COVID-19. Y en tercer lugar, entonces planificación, seguimiento y evaluación, un segundo eje, y en tercer lugar el tema de integridad y transparencia, que para nosotros es un tema clave y es un tema transversal de la gestión pública. No solo es un tema que tiene que ver con el control y la mirada sobre la conducta de los funcionarios y funcionarias y los dispositivos, ya sea declaraciones juradas, declaración de objetos o de presentes y de regalos, sino una mirada más estructural y relacional de cómo se construye la integridad y transparencia, que es un producto de la relación Estado-sociedad, ¿no? Y nos parece que en esa frontera de la relación del Estado con los actores no estatales se juega un modelo de integridad y de ética pública que se construye en conjunto con los actores. Y allí nuestro foco está puesto en prevenir la captura de la decisión pública y lograr margen de autonomía para el Estado para tomar decisiones de política pública soberana. En ese sentido, el fortalecimiento de las capacidades estatales es la herramienta más importante que contamos para construir autonomía estatal. Y en eso
también lo trabajamos desde el punto en toda la subsecretaría y desde el punto de vista de la construcción de las herramientas de integridad y transparencia y de prevención de la corrupción y de la captura de la decisión pública. Entonces, un poco con estos tres ejes, nosotros tenemos una serie de herramientas, como un sistema de información mapa de la acción estatal, que es una línea de base, es un mapeo de todas las políticas públicas, sus indicadores, que nos permiten avanzar, no solamente en una primera planificación de políticas públicas, sino luego intervenir con herramientas más sofisticadas que nos permitan cerrar esa brecha entre lo que realmente hace el Estado hoy y los objetivos de gobierno. Este mapa lo construimos a través de una red de fortalecimiento de la gestión pública que tiene representantes en todos los ministerios y las principales agencias y entes del Estado, del sector público nacional, y al mismo tiempo también tenemos un trabajo articulado con las provincias a través del Consejo Federal de la Función Pública, con mesa de planificación estratégica, mesa de calidad y mesa de temas de transparencia y participación social. Entonces, un poco eso es lo que hacemos en la subsecretaría. Los compañeros y compañeras van a presentar experiencias concretas. Yo solamente quiero decir que, como todos sabemos, el Estado es un ámbito de disputa en esta cuestión de la relación social que representa, y redefinir la relación Estado-sociedad y definir especialmente la relación Estado-élites económicas es clave para definir el rumbo estratégico hacia dónde vamos. Y una de las cosas que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con pasar de un Estado presente, que consideramos fundamental el rol del Estado presente en la pandemia, a un Estado estratégico, a un rol del Estado post-pandemia que se caracterice, por un lado, por recuperar la centralidad del Estado en la producción de las políticas públicas como motor de un proyecto de desarrollo con justicia social. Esta centralidad requiere dotar al Estado de la habilidad para ganar los márgenes de autonomía y gestionar los conflictos del desarrollo, retomar la senda de la planificación estratégica y la evaluación de las políticas públicas para llevar adelante el proyecto de gobierno. Esta conducción de procesos de desarrollo requiere mejorar los instrumentos de política pública que aporten soluciones a los problemas, demandas y necesidades de la ciudadanía. La capacidad de respuesta a la ciudadanía es un tema clave, y un Estado estratégico incorpora la ética como una dimensión sustantiva de la función pública. Bueno, un poco con esto quiero cerrar y quiero darle paso a las presentaciones, pero sí nos parece que reflexionar sobre el tema del Estado es clave, y que esta disputa en torno al alcance de la intervención estatal, que nosotros decimos no hay que discutir si hay o no intervención estatal, hay intervención estatal, discutamos la calidad de esa intervención. Discutir el Estado hoy es un tema clave, y discutir el Estado hoy también es poner en discusión el paradigma de la gestión pública, y nosotros proponemos una gestión pública democrática, es decir, donde los intereses generales están por encima de los intereses particulares, inclusiva, como dice nuestro presidente, empezamos por los de abajo para llegar a todos, y federal, que me parece que es un sello clave de este gobierno, de poder llegar a todo el territorio nacional con las políticas públicas. Así que bueno, voy a presentar a Luciana Carpinacci, que es magíster en Negociaciones y Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo y la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como directora nacional de fortalecimiento de las capacidades de gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es coordinadora del programa de evaluación de políticas públicas de la Universidad Nacional de Lanús, donde es docente, investigadora de la especialización en evaluación de políticas públicas y la tecnicatura en gestión de gobierno local. Así que, Lu, te doy la palabra. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a Flaxo también por la posibilidad de presentar este panel.
Como decía Beatriz, nosotros vamos a ir compartiendo cada uno de los directores los trabajos que venimos desarrollando en cada uno de los planos del fortalecimiento institucional que acaba de marcar Beatriz. Voy a compartir, ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve bien? Bien, acá me dicen por el chat que se ve bien. Genial. Como anticipaba Beatriz, los ejes de trabajo que nosotros llevamos adelante desde la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión se desarrollan en el plano del fortalecimiento de los procesos y de las capacidades en planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Como tres ideas generales del abordaje que nosotros tenemos desde la SUBSE, y particularmente desde la Dirección Nacional, pero es transversal a todos los equipos de la subsecretaría, es la idea de conformar una red de trabajo con las áreas que son competentes en las materias de planificación, seguimiento y evaluación. Nosotros no nos situamos desde un rol, si bien somos la jefatura de gabinete, desde un rol de demanda, en el sentido de la demanda de la información, sino que a través de la red de trabajo consolidamos equipos y buscamos que ese trabajo en sí mismo sea un proceso de fortalecimiento de las 25 organismos actualmente, que son todos los ministerios, y 3 agencias clave, la AFIP, la ANSES, el PAMI y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que conforman actualmente lo que Beatriz señalaba como la red de fortalecimiento de la gestión pública. Particularmente desde la dirección, desarrollamos una metodología de trabajo situada en la planificación y el seguimiento de la producción pública de las organizaciones. O sea, cuáles son, como señalaba Beatriz, las distintas formas en las cuales el Estado interviene para la resolución de los problemas públicos a través de lo que llamamos el modelo de agregación de valor público, que son tanto los bienes y servicios que entrega el Estado, como las regulaciones, las acciones de inversión y las prestaciones dinerarias que los distintos organismos entregan a personas, a empresas u organizaciones sociales. Esto lo estamos desarrollando en toda la administración central y progresivamente lo vamos extendiendo a los organismos descentralizados. A través del trabajo con cada una de las organizaciones públicas, esto nos permitió progresivamente empezar a poder constituir una mirada transversal acerca del desarrollo de las políticas públicas. Tal como señalaba previamente Beatriz, a través de una mirada estratégica que nos permita analizar, evaluar y sistematizar y cada vez desarrollar más performativamente y constituir una sistematización del proyecto de gobierno que llevamos adelante actualmente para la transformación social en el marco de un Estado que se propone la inclusión, un mayor federalismo y el fortalecimiento de la democracia. Con estos 3 ejes, nuestros procesos de trabajo, así como nosotros miramos qué entregan los otros organismos a la sociedad, nosotros entregamos a los organismos 3 ejes a través de 3 herramientas. Contamos con el desarrollo de herramientas metodológicas, con asistencias técnicas y con capacitaciones. Un poco nuestra idea en esta instancia era contarles algunas experiencias que venimos desarrollando. Podríamos hablar de cada uno de los organismos con los que tenemos relación, pero seleccionamos algunos poquitos en virtud de la brevedad y del tiempo, donde cada una de estas herramientas se van generando una sinergia de trabajo y no están aisladas en sí mismas, sino que nos permiten establecer un vínculo con los distintos actores de la red, que a su vez realizan la planificación, el seguimiento y la evaluación en sus propios organismos. Y a través de un equipo que constituimos en este último año, un poco más de un año y medio, un equipo de la SUBSE que tiene un equipo de trabajo de analistas que se van especializando en cada uno de los organismos públicos
y empiezan a leer, analizar y establecer equipos de contraparte con estas áreas de seguimiento para poder comprender y generar estrategias que sean situacionales, decimos nosotros, ¿no? No vamos con un mismo, sí vamos con una misma metodología, pero la manera de implementar esos trabajos lo vamos desarrollando de manera situada y en vínculo con nuestros actores de contraparte. Entonces, queríamos destacar el trabajo que venimos desarrollando. En el plano de las herramientas metodológicas, nosotros al inicio de la gestión desarrollamos una guía de planificación y seguimiento de políticas públicas basada en la planificación estratégica situacional. Es una experiencia que no la encontramos en otra experiencia a nivel ni latinoamericano, con el enfoque metodológico de Carlos Matus. Nosotros generamos esta guía y la pusimos a disposición de todos los organismos públicos. En el marco del trabajo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y por todas las políticas que se vienen desarrollando en materia de igualdad de género, ese trabajo en conjunto nos permitió ampliar y agregar a esa guía metodológica el enfoque de género y diversidad, que es una guía que vamos a estar próximamente poniendo a disposición de los organismos y de todos. A su vez, generamos una guía para el diseño de indicadores que nos permite trabajar en el seguimiento, y estamos desarrollando también una guía de evaluación de políticas públicas orientada a aquellos agentes públicos que quieren evaluar y no se consideran evaluadores o expertos, que podamos, a partir de toda la sistematización de los aprendizajes que venimos desarrollando en los cursos, poner a disposición una guía que sea bien práctica y bien a partir de aquellos que tienen el interés de evaluar, que podamos darle un enfoque de aprendizaje a las experiencias de evaluación. En el plano de las asistencias técnicas, a partir del trabajo que desarrollamos con el Ministerio de Cultura, ellos nos pidieron que elaboráramos una propuesta, además de constituir el mapa, que les hiciéramos una propuesta de trabajo para hacer la planificación estratégica del Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo descentralizado que estamos llevando adelante en este mismo momento, digamos, proceso de construcción que nosotros lo realizamos con el equipo de contraparte, que también participa como equipo técnico de la evaluación, ¿no? En ese sentido lo vemos como un proceso a su vez de fortalecimiento de capacidades. Por otro lado, en el Ministerio de Cultura estamos llevando adelante los inicios de una evaluación del programa Puntos de Cultura, que también lo vamos a desarrollar con el equipo de seguimiento y evaluación del Ministerio, en un programa que es de la Administración Central, y de esta manera desarrollamos, además de asistencias técnicas para el mapa, asistencias técnicas puntuales para algunos programas y organismos públicos. En el plano de las capacitaciones, nosotros las capacitaciones las realizamos en planificación y seguimiento y en evaluación. Son capacitaciones bastante intensivas, de 30 horas, que hay una experiencia que para nosotros nos resulta muy, muy exitosa, digamos, que nos satisface mucho, porque uno de los organismos con los que trabajamos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el director de seguimiento trabajaba completamente solo, digamos, con todo el trabajo del mapa. Entonces, a partir de los cursos que nosotros ofrecemos, que los destinamos directamente, también son abiertos, pero principalmente los enfocamos para los actores de la red, pudimos formar al equipo que posteriormente se incorporó como equipo de apoyo al director de seguimiento, y hoy son nuestra contraparte para el trabajo cotidiano con el mapa de la acción estatal. Y por último, destacar el trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque el año pasado ellos empezaron trabajando toda una sistematización de sus acciones estatales, pero este año pudimos incorporar a todos los organismos descentralizados, que son 4 y son grandes, CONICET, la Agencia, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Banco Nacional de Datos Genéticos, para que ellos también se incorporen
al mapa de la acción estatal y de esta manera tengamos toda la jurisdicción incorporada con sus acciones estatales en el mapa. Bueno, esto es como algunas experiencias puntuales de fortalecimiento. Para hacer un paneo de los 3 ejes en los que nosotros trabajamos, Beatriz les anticipaba que presentaba el mapa como herramienta de seguimiento. Nosotros vemos que el mapa es un sistema de información que documenta, registra y sistematiza las acciones estatales y genera indicadores de gestión acerca de las políticas que desarrollan todos estos organismos, pero a la vez funciona a través del trabajo con los equipos de contraparte como un instrumento del fortalecimiento a nivel organizacional. Es decir, va generando un proceso de descentralización y sistematización de información de gestión al interior de los organismos, fortalece la red de trabajo interna, a través del trabajo que luego les va a comentar Maximiliano. La construcción de indicadores exige el fortalecimiento de los registros de información. Logramos involucrar muchas veces a las áreas sustantivas en las reuniones sobre cómo documentar las acciones estatales que desarrollan, y a la vez muchas veces se generan ámbitos al interior de los organismos donde se consensúan y se validan la información que ellos envían al mapa. Todo durante el año 2020 nos fortalecimos, nos enfocamos mucho en lo que fue el plano del seguimiento. Pero a partir de este año comenzamos a traccionar y a poder sistematizar toda la información que estaba en el mapa 2020, traccionando los procesos de planificación. Y de esta manera el equipo realizó un trabajo de fórmulas, digamos, de identificación de las políticas públicas entendidas como el conjunto de objetivos estratégicos, acciones que se generan, que se desarrollan para enfrentar problemas públicos. Entonces, esto exigió un trabajo de sistematización, porque cada organismo, cuando documentaba sus acciones estatales, nos transmitía su propio lenguaje y sus propias palabras para poder, por ejemplo, describir a qué destinatarios estaban destinadas las acciones, ¿no? Y eso generaba una dispersión y una dificultad muy grande para poder sistematizar acciones estatales. Entonces trabajamos con las categorías de INDEC, desarrollando una tipología de destinatarios de las políticas públicas. A su vez, este año incorporamos una categorización sobre qué actores participan en la implementación de políticas: las provincias, las organizaciones sociales, las universidades. A su vez pudimos identificar los campos de resultado de las políticas, ya traccionando sobre el campo de los efectos, y les propusimos a los organismos documentar qué políticas públicas llevan adelante, formular objetivos estratégicos como un sentido de cambio de las políticas, y a qué problemas estaban orientados, con la idea de que esto nos pueda dar pie para generar un archivo de problemas públicos que lo podamos trabajar a través del método de modelo explicativo de problemas. A su vez, esto nos permitió documentar 46 planes estratégicos que actualmente están activos y 5 que están en proceso de elaboración. A través de este trabajo, a nivel organizacional, los organismos definieron y validaron sus objetivos estratégicos, lo comunicaron a través de la herramienta MAPA, a través de un informe de avance, y nos permitió empezar a tener las conversaciones vinculadas con cuáles son las estrategias de intervención que cada organismo tiene para el abordaje de los problemas. Bueno, en el plano de la evaluación, nosotros desarrollamos un relevamiento sobre el estado de situación de la evaluación en 26 organismos públicos, y resultó que 17 áreas se habían desarrollado evaluaciones, incluso durante el proceso de aislamiento de la pandemia, y eso nos permitió empezar a actualizar y a generar el banco de evaluaciones, con actualmente 70 evaluaciones cargadas en el banco. Con respecto a la evaluación, lo que nosotros estamos impulsando, además de las asistencias técnicas, es que a través de los cursos se vayan potenciando y fortaleciendo las capacidades internas de evaluación, porque muchas veces la dificultad para generar evaluaciones, lo que surge del relevamiento, es la necesidad de contar con recursos expertos que sean externos, y esto no siempre es posible, con lo cual esta mirada que nosotros queremos instalar de la evaluación como aprendizaje necesariamente requiere de recursos internos en las organizaciones para poder llevar adelante estos procesos de análisis y
y de lectura de las políticas públicas. Por último, como para ir cerrando, ¿cuál es nuestra agenda a futuro? Es decir, no un futuro lejano, sino un futuro muy actual. Nosotros, a través de esta sistematización de planes estratégicos, estamos desarrollando unas pautas que queremos compartir con los organismos públicos, como para poder homogeneizar y poder brindar algunos lineamientos sobre cuáles son las definiciones mínimas que un plan estratégico debería tener, porque lo que vemos es mucha dispersión y poco nivel de organicidad para que los planes estratégicos luego puedan servir como un instrumento para el seguimiento de las políticas, ¿no? Hay como ciertas fracturas y dificultades luego para lo que es el seguimiento. En segundo término, poder completar la cadena de valor público con la identificación y validación de indicadores de resultado y de impacto de las políticas públicas a través de estos campos de resultado que les mencionábamos. Y por último, que contar con esta cadena de valor completa nos permita fortalecer los procesos de asistencia técnica en planificación y evaluación sistemática sobre las políticas públicas. Es decir, como decía Beatriz, el mapa como una gran línea de base de las políticas públicas, que es lo primero que uno tiene que hacer cuando se propone evaluar o planificar. Entonces, que eso ya sea una base para poder avanzar sistemáticamente en experiencias de planificación y de evaluación. Bueno, ahora le dejo la palabra a mis compañeros y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Lu. Le voy a dar la palabra a Juan Ignacio Morelli, y después, bueno, al final vamos a tratar de dejar algunos minutos para preguntas o hacer como algún cierre integrando un poco todas estas miradas. Pero ahora le voy a dar la palabra a Juan Ignacio Morelli, que es licenciado en Ciencia Política y licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Desarrollo Humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se desempeña actualmente como Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y se especializó en Desarrollo Humano, bueno, eso ya lo mismo dicho, ¿no? Desarrollo Humano en Flaxo. Juan Ignacio, Juani, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Bea. Bueno, voy a hacer una presentación también, permítanme. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahora sí, voy a ver si puedo ampliarla. Ahí está. Bueno, buenos días, buenas tardes, ya no sabemos, a todos y a todas. La verdad que es un placer participar de este 6º Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas y poder compartir este panel con compañeros y con compañeras de gestión, y gracias a todos los que están acá presentes acompañándonos en este momento. Yo primero quiero decir que tengo una total coincidencia con los lineamientos generales de la gestión pública que previamente mencionó Beatriz y Luciana, y en este marco yo lo que quiero es compartir algunos aspectos específicos del fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de integridad y transparencia, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí vamos. Decirles que desde nuestro espacio institucional, desde esta dirección, nosotros trabajamos para hacer un Estado más ético, más libre y autónomo de los poderes fácticos. Nuestro horizonte, nuestra línea de trabajo, nuestro desafío institucional es poder garantizar que el accionar público siempre esté alineado con la búsqueda del interés general, ya lo mencionó Beatriz, y que la intervención pública sea efectiva para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ese, de alguna manera, tiene que ser siempre el sentido del rol transformador del Estado. Y el sentido de la integridad, el sentido de la transparencia, el por qué trabajamos en este marco, para nosotros es muy importante. Y cuando trabajamos en el accionar público, no solamente nos queremos referir a lo que es la conducta de quienes somos partes del Estado, acá hay muchos compañeros y muchas compañeras, sino particularmente de lo que es la orientación de la política pública en general. Porque entendemos que integridad y la transparencia no son solamente formas de hacer las cosas, un know-how específico que se puede poner, que se puede sacar, que de alguna manera es como una lista de chequeo, digamos, sino que también tiene que ser una guía, la ética, que nos tenga que indicar hacia dónde ir.
Por eso es muy importante que en los últimos años, hay que reconocer, se avanzó muchísimo en la ampliación de la mirada de integridad. Se incorporó en este acervo, digamos, académico, de gestión institucional, todo aquello que tenga que ver con el acceso a derechos por parte de la ciudadanía, en el marco de la integridad, la búsqueda de la equidad, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad en diferentes sentidos también, formas diferentes de vinculaciones entre el Estado y la sociedad, la participación social como parte de lo que es la integridad y la transparencia, básicamente acercar a la ciudadanía al Estado, y sobre todo quienes más necesitan estar cerca del Estado. Nosotros entendemos, ahí lo marcamos, que la integridad es un eje que nos tiene que brindar la legitimidad, el sustento, el horizonte. En otras palabras, es una dimensión constitutiva de una gestión que está alineada a un modelo de desarrollo, por lo menos con inclusión social. Es claro, digamos, que estos son nuestros horizontes, son nuestros deseos, y que queda muchísimo por trabajar, y que falta un montón, y que esto está allá. Es como una cancha que siempre se nos va haciendo más larga, pero eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Hoy ya fue mencionado, lo dijo Beatriz hace unos minutos, que no está en duda la intervención que tiene el Estado en la sociedad, lo que sí está en juego es la calidad de esa intervención. Y la integridad y la transparencia para nosotros son dos aspectos fundamentales para buscar esa calidad. De hecho, capaz que Maxi lo comenta más adelante, en el Premio Nacional a la Calidad hemos incorporado a la integridad y la transparencia como un aspecto que también es medible en ese tipo de premiación. Entonces nosotros que integramos las instituciones públicas tenemos una tarea que es muy clara: garantizar que las decisiones estatales sean la respuesta a problemas públicos de interés común, y no como beneficios a intereses sectoriales o particulares o corporativos. Y acá a veces no lo mencionamos muy expresamente, pero sí vamos a hablar de corrupción, ¿no? Que es la contracara de un Estado íntegro. Y para hablar de corrupción siempre hay como un andamiaje conceptual más tradicional, que está construido sobre dos grandes suposiciones, que es que la corrupción parte exclusivamente del protagonismo de quienes estamos en el Estado, de quienes ejercemos la función pública. No hay una contracara en el sector privado, hay una ausencia de esa relación. Un fenómeno completamente unidireccional. Y la segunda afirmación, la típica, es que las prácticas zonas del Estado, por supuesto, no de otro lugar, buscan satisfacer sus propios intereses y preferencias individuales por encima de cualquier interés público, pero no hay un reconocimiento, o no había un reconocimiento de la existencia de entramados de poder que relacionan a estos sectores públicos y privados en ecosistemas que son corruptos y que son, en el fondo, generadores de desigualdad social. Es un poco el tema de trabajar en integridad y transparencia, ¿no es cierto? Bueno, la mirada más renovada de corrupción habla de un fenómeno que es complejo. Y si es complejo el fenómeno, también hay que adoptar nuevas perspectivas para trabajarla, que reconozca las causas, los efectos de este fenómeno, generando herramientas nuevas que promuevan la integridad y la transparencia, la lucha contra la corrupción, desde una mirada sistémica, situada y atenta a estas relaciones del poder. Beatriz comentó bastante y muy bien cómo nos importa fortalecer el Estado para, de alguna manera, garantizar la autonomía de los organismos públicos. Entonces, ¿cómo trabajamos si no es una mirada punitivista o sancionatoria en el marco de la ley de ética pública? Básicamente queremos construir capacidades y construir cultura de integridad y transparencia que también nos reivindique desde la política como una actividad transformadora. Y por eso, básicamente, trabajamos en fortalecer las capacidades del Estado, de los organismos públicos, para poder diseñar e implementar políticas de integridad. Y eso sí nos lleva, digamos, al sentido de lo que es esta charla, que tiene que ver con las experiencias de mejora en la Administración Pública Nacional, con el objetivo para nosotros prioritario de incorporar a la ética pública como un eje que sea constitutivo y transversal en las políticas, y para generar herramientas y mecanismos nuevos para poder prevenir contra esta corrupción estructural relacional. Paso de slide. Entonces así les contamos un poco qué es lo que venimos trabajando desde nuestro ámbito. Básicamente son tres grandes ejes. En primer lugar, y en total concordancia con los lineamientos de esta Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, tenemos un gran énfasis en lo que es el núcleo de capacidades relacionales. Sabemos que alcanzar objetivos, metas, poder resolver los problemas, tenemos que trabajar en red.
así que trabajamos armando ámbitos de articulación de las políticas con los distintos organismos que venimos trabajando en la misma materia. Es la única forma de por ahí generar espacios que armonicen, que puedan orientar esfuerzos, que no nos dupliquemos, y que podamos también intercambiar buenas prácticas, porque muchas veces lo que hace un organismo en esta materia nos resulta interesante a nosotros para aprender, para mejorar, para innovar. Entonces tenemos 3 grandes hitos que me parece interesante mencionar. La Mesa Nacional de Integridad, la verdad que es una interesante experiencia de gestión para poder informalmente o formalmente generar espacios de coordinación horizontal y vertical para evitar esta fragmentación que hay entre ciertos organismos. Es una mesa que está constituida en el marco de la Secretaría de Gestión y Empleo Público a través de una decisión administrativa que incluye a la Oficina Anticorrupción, a la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a la Sindicatura General de la Nación y a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Entonces, esta mesa es fundamental para esta coordinación y esta búsqueda de los núcleos relacionales potenciados. También, algo que estamos hoy por hoy trabajando muy fuertemente en esta dirección, es lo que es el análisis de una encuesta nacional de integridad. También fruto de un trabajo conjunto de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, de la Sindicatura General de la Nación y de la Oficina Anticorrupción. La verdad que quisimos buscar una línea de base para conocer con datos empíricos qué es lo que se necesita para fortalecer esta cultura organizacional basada en los valores que nosotros proponemos, que son de la ética pública, de la integridad y la transparencia. Así que no es solamente una encuesta de relevamiento, o sea, no es que nos interesa el dato por sí mismo, sino que lo tomamos como una línea de base para ver qué es lo que queremos hacer con los problemas que fueron encontrados. Y estamos trabajando muy fuertemente en eso, gran parte del equipo está alineado a esta tarea. Por último, en cuanto a la primera etapa, que es la parte relacional, la Estrategia Nacional de Integridad, no puedo dejar de mencionar un trabajo muy fuerte que hicimos este último año, junto a la Oficina Anticorrupción, para poder comprometer a los organismos públicos a plantear líneas estratégicas de trabajo en materia de integridad y transparencia. En un trabajo de alguna manera bastante importante, repetitivo, fue bastante arduo en cierto punto, hoy contamos con 45 organismos públicos que formalizaron su incorporación a la iniciativa, y que asumen compromisos de gestión completamente nuevos, que antes de que pudiéramos empezar esta vinculación, realmente no los tenían bajo el radar. Así que para nosotros esa es una experiencia muy positiva en materia de relacionamiento. Un segundo eje de trabajo muy fuerte para nosotros es lo que es la asistencia técnica, el asesoramiento a lo que son los organismos públicos para generar herramientas de integridad. Sabemos que cada organismo público tiene cierta dificultad, cierto desafío, porque los modos de traducir y anclar los lineamientos de ética pública no son iguales para todos. Hay desafíos sectoriales. Entonces, ahí estamos de alguna manera para acompañar a los organismos en esa bajada que es necesaria para que esto que lo decimos en forma amplia y genérica pueda tener carne, se pueda hacer carne en un desarrollo de capacidad específica. Así que básicamente tenemos ciertas líneas que están hoy por hoy muy avanzadas. Básicamente asistimos en la creación de unidades, de áreas de fortalecimiento institucional en materia de integridad y transparencia. Trabajamos en lo que es la elaboración y el desarrollo de códigos de ética sectoriales. Nos importa mucho identificar posibles riesgos de integridad, en el armado de mapas de riesgo, el armado de encuestas de percepción de integridad. También, por un lado, con la encuesta nacional de integridad, fuimos por el lado de la consulta directa a las auditorías internas para saber qué es lo que está pasando en los organismos, y por el otro lado, con esta encuesta de percepción del clima de integridad, estamos trabajando con los agentes públicos para ver qué es lo que ellos de alguna manera entienden, o qué es lo que ven que está sucediendo en su propio ámbito. Y también trabajamos con herramientas de identificación y prevención de procesos de captura de la decisión pública. La verdad que estas actividades, no todas, pero cada una de ellas, en algún punto, las hemos trabajado en agricultura, en seguridad, en ambiente, en economía, obras públicas, transporte, en un montón de descentralizados, en el Posadas, en la ANSES, en la FIP. La verdad que hemos tenido un desarrollo muy grande. Uno en particular que quiero mencionar tiene que ver con algunas asistencias específicas en captura de la decisión pública en 2 organismos reguladores, que para mí son clave, que ha sido el ENARGAS y la UIF. Ahí mostramos cómo la perspectiva
de identificar procesos de captura tiene realmente un correlato en propuestas de gestión, ¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar en fortalecer las capacidades para evitar esos procesos de captura que han sido claros en algunos momentos de nuestra corta historia reciente? Por último, el tercer eje que es fundamental para esta dirección nacional es lo que es la generación de ámbitos permanentes de formación y sensibilización. La verdad que si queremos generar una cultura organizacional que recupere estos lineamientos de ética pública, no podemos dejar de brindarle la importancia que tiene la sensibilización, la capacitación, la formación de quienes somos parte de todos los organismos del Estado Nacional. Ahí no solamente trabajamos con los marcos normativos, con las regulaciones, con las herramientas, sino que el desafío es revalorizar el compromiso del rol estatal en la ética de un Estado presente. Y gran parte de nuestras propuestas formativas tienen también ese sentido de encontrarnos como agentes públicos para hacer un Estado mejor. Algunos números. Entre el 2020 y el 2021 llegamos a formar a más de 2.000 personas en 17 organismos del sector público nacional. Armamos de 0 a 8 cursos, 8 propuestas, conversaciones de ética pública, código de ética, transparencia, gestión de riesgos de integridad, participación social, principios normativos, conflictos, captura, formador de formadores en ética pública. Todos estos cursos han sido virtuales, pero sincrónicos, que no es menor, porque es cara a cara, de diversas duraciones. Y la verdad que están pensados no solamente para sensibilizar, sino para dejar capacidades estatales, para poder fortalecer a estos organismos. Porque, vuelvo con lo mismo, la formación es un aspecto central en el desarrollo de capacidades. Sin agentes públicos capacitados, no hay organismos públicos fortalecidos. También, en el marco de la formación, iniciamos recientemente un trabajo muy fuerte a nivel federal, para poder llevar estas propuestas formativas al nivel provincial y municipal. Un desafío que nos queda por delante es cómo llevar esto a la sociedad en general, porque una sociedad realmente informada, que conozca nuestras obligaciones como agentes públicos, pero que también conozca sus posibilidades de participar y de colaborar, y entender que la integridad y la transparencia también los involucra, es muy importante para que esta materia realmente pueda ser transversalizada a toda la sociedad. Creo que eso es un desafío para los próximos años, todavía no es algo que hayamos abordado. Y ahora sí, para terminar, básicamente las experiencias de mejora que entendemos que estamos impulsando, las enmarcamos en un modelo de gestión que creemos que da un salto de calidad respecto a lo que es la ética, la integridad y la transparencia, y como quise destacar en estos minutos, esto necesita del fortalecimiento de las instituciones para que podamos pasar de modelos de gestión que han sido capturados a modelo que cuente con estas capacidades estatales suficientes para poder hacer prevalecer el interés común, y esa es parte de la tarea diaria de nuestro equipo, al cual agradezco por todo lo que venimos haciendo, tanto al equipo de esta dirección como a las autoridades de esta secretaría y de la secretaría, que son quienes nos han marcado este rumbo. Así que muchas gracias y estamos atentos a cualquier consulta. Bueno, gracias Juan. Gracias por tu presentación. Le vamos a dar espacio a la presentación de Maximiliano Rey. Maxi es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de General San Martín, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y magíster en Ciencia Política en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía. Se desempeña actualmente como Director Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es docente de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz, y de posgrado en la Universidad Nacional de Lanús y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Maxi, te damos la palabra. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos y todas ustedes aquí presentes. Es siempre una alegría estar aquí en Flaxo, en estos congresos en los cuales se debate lo que hay que debatir, ¿no? Congresos en los cuales se debate de política y de políticas públicas, en el vínculo entre ambas. Y entonces un agradecimiento a tantos amigos y amigas de Flaxo,
voy a ser injusto, voy a resumir el conjunto de amigos y amigas en Arturo Trinelli, que siempre nos ayuda a participar de estos congresos. Además, algún chascarrillo futbolístico que de repente siempre hace. Mi presentación, también voy a compartir pantalla. Mi presentación, voy compartiendo. Mi presentación tiene que ver con nuestra tarea en la dirección. Ahí espero que se vea. Nuestra tarea en la dirección, pero voy a hacer en el tiempo que... Voy a tratar de no excederme en el tiempo. Voy a comenzar con una cuestión, voy a ir de una parte más conceptual a una parte más empírica, porque justamente entiendo que este congreso sirve para discutir política, ¿no? Y para discutir las políticas públicas dentro de la política. Entonces, me parece interesante, antes que nada, decir dos cosas. En primer lugar, bueno, ya lo expresó Beatriz, lo expresaron mis compañeros Juan y Lu, pero digamos, en primer lugar hay que decir dos cosas conceptuales primero, antes de empezar a hablar de lo que hacemos. Bueno, obviamente, el modelo de gestión pública es parte de un Estado, ¿no? No podemos, ya lo decía Donner hace mucho tiempo, no podemos reificar al Estado pensando que solamente es una administración pública. La administración pública es parte de un tipo de Estado que obviamente tiene que ver con el ámbito social en el cual se inserta. Esto hay que decirlo porque hay algunas miradas que hacen parecer que la administración pública nace de un repollo. Bueno, no es nuestra mirada es bien clara en términos de entendernos parte de un Estado y decir desde dónde hablamos, ¿no? Porque construimos justamente la administración pública, estos procesos de fortalecimiento que ya digamos, han presentado Juan y Lu y Beatriz, daba un contexto general, son parte de fortalecer un tipo de administración pública para un tipo de Estado, que obviamente tiene una raigambre, que en nuestro caso es nacional popular. Esto, digamos, ustedes seguramente muchos lo saben, pero hay que explicitarlo. Hay que decirlo siempre que nosotros partimos desde un lugar, hablamos de un lugar y construimos desde ese lugar. Y entonces, nuestro modelo de gestión pública, democrática, inclusive federal, como ya adelantaba Beatriz, contiene herramientas e instrumentos que no son ni neutros ni ahistóricos, sino que están situados, que son parte de este Estado. Y entonces hay que entender que esas herramientas cobran sentido pensando en los desafíos para el Estado de gestión pública, los desafíos que encara un Estado presente y estratégico, que no son solamente la pandemia, que tienen que ver sobre todo con el cambio societal, sobre todo con tratar, con gestionar con los intereses más potentes de esta sociedad, con cuestiones que obviamente definen el interés general, y esto es muy importante, con el proyecto de gobierno. Realmente la gestión pública tiene que tener siempre en mente cuál es el proyecto de gobierno que está conduciendo a ese Estado. En estos términos, nuestro modelo de gestión pública tiene una dimensión claramente política. Y esto, quiero de nuevo, ustedes seguramente todos lo saben, pero hay que afirmarlo siempre. Hay una dimensión política. La administración pública no es el campo solo de lo administrativo, es el campo de lo político-administrativo. Tiene obviamente una dimensión tecnológica o técnica y una dimensión conceptual. En la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía hemos realizado varias tareas, hemos hecho asistencias técnicas, hemos hecho desarrollos metodológicos en nuestros temas, pero yo me quisiera concentrar básicamente en el tema de la calidad y en el tema de los datos. Calidad estatal y datos. Como decía, ¿no? Nuestro modelo intenta crear valor público y para eso lo hace desarrollando capacidades estatales y pensando en el acople entre la agenda estatal y social desde un pensamiento situado, ¿no? Lo que yo voy a presentar son líneas o lineamientos generales que obviamente en cada organismo en concreto tendrán su traducción, ¿no? Digo esto porque nuestra presentación obviamente es general, después habrá que ver en cada caso concreto cómo aplicar. En ese sentido, voy directamente entonces a la idea de calidad. Y aquí quisiera hacer un punto muy importante, ¿no? Y que tiene que ver justamente con nuestra mirada sobre la gestión pública. La calidad estatal es claramente diferente de la calidad empresarial. Y esto lo digo porque los sistemas de gestión de la calidad vienen del ámbito privado, tienen un componente tecnocrático, ingenieril muy fuerte desde su nacimiento, y entonces nosotros decimos, para aplicarla al Estado hay que ampliar, claramente hay que ampliar su registro. Por lo general se entiende que la calidad es básicamente mejorar los procesos
y satisfacer al cliente. Bueno, nosotros decimos, en el Estado hay características propias de este ámbito que son claramente diferentes de lo anterior. Entonces, y voy rápido, en primer lugar, hay dos cuestiones que quiero decir. En primer lugar, claramente la calidad estatal no puede poner al cliente, obviamente no usamos el sujeto cliente, sino que atendemos a la ciudadanía, pero así todo, si seguimos tratando de satisfacer las demandas puntuales de algún sujeto social, aunque lo llamemos ciudadanía, seguimos respondiendo a la lógica del cliente. Entonces lo que decimos es, claramente hay que ampliar la mirada. La calidad no solamente tiene que satisfacer lo que me pide un usuario, un beneficiario puntual, sino que tiene objetivos mucho más amplios que tienen que ver un poco con lo que decían Lu y Juani hace un rato. En ese sentido, en términos de que la calidad por general usa la noción de calidad de diseño y calidad de conformidad. Nos parece útil esa diferenciación. En términos de calidad de diseño, en la elaboración de políticas, hay 3 puntos muy importantes que nos parece que amplían esta mirada de la calidad. Uno tiene que ver con el liderazgo estatal. El proyecto de gobierno autónomo es lo que, no voy a extender mucho porque es lo que decía Juani, ¿no? La idea de no cooptación del Estado, y por eso, como bien decía Juani, fue introducido en la matriz del Premio Nacional de Calidad. En segundo lugar, obviamente la información sobre la sociedad, el Estado tiene que saber cómo son los colectivos sociales y tiene que dialogar con esos colectivos sociales, pero esto no es satisfacer directamente sus peticiones, sino que al contrario, el tercer punto es el rol performativo del Estado. El Estado tiene que tener capacidad para influir en la función de preferencias de los colectivos sociales. Entonces, en definitiva, lo que decimos es ampliar el horizonte de análisis tendiendo al bien común. En términos de calidad de diseño, de atención a la ciudadanía, porque obviamente la calidad también implica no solamente las políticas públicas en general, sino la atención a la ciudadanía en el mostrador, en el 0800, en el mail. Ahí decimos, hay diversidad de públicos, ahí sí, ¿no? Pensamos en la idea de diversidad de públicos, en situación de vulnerabilidad primero y principal. Comunicación clara, multicanalidad y omnicanalidad, temas muy de moda hoy en día, y obviamente la idea de atención a reclamos. De nuevo, ampliamos el horizonte de análisis hacia un enfoque de derechos. La otra gran cuestión que creemos es que la calidad no debe resumirse a un organismo en particular. Sabemos que la calidad se viene aplicando para cada organismo, obviamente, esa es la unidad de análisis, pero entendemos justamente en términos de la integralidad del Estado, de que el Estado es un montón de organismos, pero que tienen que trabajar en conjunto. Pensamos que hay que ampliar la unidad de análisis hacia las políticas públicas, y entonces la calidad no debe limitarse al interior, a la cuestión organizacional, adentro de un organismo, que obviamente es parte, pero que hay que acceder a eso, hay que pensar la calidad como un outcome. En tal sentido, la calidad de conformidad de esto tiene que ver con, insisto, no menospreciar a las organizaciones, pensarlas en su componente interno, en su funcionamiento interno, entonces pensar en planificación estratégica situacional, ya desarrolló esto bastante Lu, en la idea de seguimiento, en la idea de mejorar los procesos, pero no dejar de ver que hay problemas complejos en la sociedad actual que implican necesariamente abordajes integrales de más de un organismo, y por eso hablamos de la coordinación y de la interoperabilidad de datos. Y obviamente también, pensando en los trabajadores y trabajadoras públicas, la idea de la conciencia de lo estatal y de la idea de misiones de la política pública, ¿no? Que el Estado es un ente diferente a lo privado y tiene ciertas misiones de política pública, y por ende de nuevo ampliamos la unidad de análisis hacia las políticas públicas. En definitiva, entendemos que la calidad no es solamente mejorar los procesos, tener un manual de procedimientos y saber qué quiere el cliente para satisfacerlo, sino que implica la integridad y la autonomía y la ética estatal, conocer las necesidades, obviamente, el rol performativo, eso en términos del vínculo con la sociedad, e internamente el funcionamiento organizacional ordenado, saber la misión, qué quiere el Estado, el compromiso con la misión, las nuevas tecnologías y la articulación, de nuevo, la articulación fuerte con el resto de la APN. Esto es lo que hemos pensado para ampliar la idea de calidad, y con esto ni bien asumimos, hemos modificado la grilla del Premio Nacional de Calidad. Para decir, le hemos dado un contenido más amplio, hemos trabajado para construir un nuevo modelo,
hemos desarrollado este nuevo modelo en 3 cursos, con los evaluadores y con quien quisiera tomar el curso, y hemos presentado este modelo ante organismos nacionales y provinciales, y en función de este trabajo que hemos hecho, el Premio Nacional de Calidad, al cual históricamente se presentaban en promedio 12 organismos, como mucho el año que más se presentaron fueron 16, este año se presentaron 32 organismos. Y hoy en día estamos en el proceso de evaluación, y en breve, en un par de meses, tendremos al ganador de este año. También pensando en, yo decía, ¿no? La calidad es calidad también de atención a la ciudadanía, en el mostrador. Entonces, pensando en capacidad de respuesta, en el marco del mapa de la acción estatal que presentó hace un ratito Luciana y mencionó Beatriz, tenemos indicadores de capacidad de respuesta para las acciones estatales que sean servicios esenciales. Entonces ahí lo que hacemos es un seguimiento de esa capacidad, que nos permite hacer un diagnóstico, obviamente, de cómo se atiende a la ciudadanía, y que nos tiende una línea de base para mejorarlo. También hemos hecho, justamente porque nos dimos cuenta de algunas falencias en la atención a la ciudadanía, hemos diseñado un curso de atención a la ciudadanía, un curso integral de atención a la ciudadanía, que no se basa solamente en cuestiones actitudinales, no se basa en el buen trato a quien se enfrenta en el mostrador, al funcionario público, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más amplias, vinculadas a hacer entender al trabajador y a la trabajadora pública que son parte de una cadena de valor, que son parte de un tipo de Estado, que son parte de una forma de hacer llegar un montón de prestaciones del Estado a la ciudadanía. El curso tiene 7 unidades, se desarrolla en 7 semanas, es bastante complejo, comenzando por una unidad que habla del Estado presente, habla del Estado justamente como alguien que cobija necesidades sociales. Después desarrolla una cuestión vinculada con las competencias, después desarrolla una cuestión vinculada con cómo atender a la ciudadanía, y después desarrolla 2 unidades vinculadas a públicos concretos, que tienen que ver con las diversidades, con género, con adultos mayores y con discapacidad. En este curso, teniendo presente el año pasado y este año, estamos llegando a los 10.000 funcionarios y funcionarias públicas en más de 15 organismos, estamos todavía ampliando los organismos con los cuales estamos trabajando, funcionarios y funcionarias de la APN, pero que están desplegados en 22 provincias, y bueno, como decía, con inclusión y diversidad y personas mayores. Me refiero entonces ahora rápidamente a la idea de datos públicos. Hoy en día está claro que en nuestras sociedades del conocimiento, de la comunicación, los datos, siempre se ha dicho, ¿no?, que los datos son poder. Hoy en día, más que nunca, con la enorme cantidad de datos que circulan, los datos son claramente un recurso estratégico para la gestión pública, proveen información sustantiva para todo lo que hacemos en la subsecretaría, justamente. Ahora, para que esto sea así, esos datos deben ser robustos, confiables y trazables. Por el contrario, el escenario actual, de nuevo, aquí la administración pública es muy heterogénea, ¿no? Con lo cual, este es un pantallazo general. Hay un desconocimiento respecto a qué datos se producen y dónde. Hay y esto es claramente así, una heterogeneidad y diversidad de cómo se registra lo que hace el Estado. Hay sistemas de información y registros administrativos que no cuentan con la calidad, la consistencia y la disponibilización para el resto de la APN. No todos los organismos tienen sus datos enteramente digitalizados, y hay una cultura político-organizacional que no favorece, no está muy cómoda cuando le piden datos a la hora de compartirlos, ¿no? Hay muchos organismos que para gestionar sus programas, sus políticas, construyen datos, y después esos datos pueden servir para otras políticas públicas, pero se los adueñan como si fueran propios y no del Estado Nacional. En ese sentido, hemos construido también, en el marco del mapa de la acción estatal, el Directorio Nacional de Registros Administrativos, que intenta justamente fomentar el conocimiento y la disponibilidad de los datos, facilitar su interpretación y mejorar su calidad e interoperabilidad. Este directorio permitiría una serie de cuestiones. Por el tiempo que me queda, voy rápidamente a decir que la categoría de registro administrativo puede ser después diferenciada metodológicamente en registro administrativo, cuando tiene que ver con datos primarios, pero
con un sujeto, cuando es un tema sujeto a regulación o control de ese organismo, registro de información, cuando son datos primarios, pero obviamente no está sujeto a regulación y control como parte de la función de ese organismo, y sistemas de información que tienen que ver centralmente con datos secundarios. En definitiva, y para cumplir bien los 15 minutos que habíamos pensado, y dejar tiempo a las consultas y comentarios, estamos en la senda, hemos trabajado y estamos trabajando para que la administración pública sea útil, sirva, esté alineada a un tipo de Estado. La verdad que creemos que somos un equipo que tiene capacidad de gestionar, pero además de pensar, de repensar las herramientas, para no reproducir herramientas que no son parte de un Estado presente y estratégico. En esa senda estamos y escuchamos con todo gusto comentarios, consultas, críticas, si son demasiadas, que sean pocas y bien formuladas diplomáticamente, así nos sentimos a gustos en este hermoso congreso que siempre hace Flaxo. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, Maxi, muchas gracias. Vamos, lo que yo sugiero es que hagamos un breve intercambio de preguntas, si las hay, después podemos hacer como un cierre identificando algunos puntos claves. ¿Alguien quiere, a ver en el chat? ¿Sí? Mientras tanto, les voy contando que puse en el chat el sitio web de la subsecretaría y puse 2 documentos, la guía de planificación y el modelo de calidad estatal. También encuentran ahí documentos vinculados a los temas de ética y transparencia, que ahora los podemos ir compartiendo también. Así que acá llegan agradecimientos y valoraciones positivas, Maxi, de las 3 exposiciones. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Alguien está preguntando si algo de lo que vos estás contando, Maxi, de los registros administrativos se puede acceder por acceso a la información pública? Me parece que también está bueno diferenciar los instrumentos de datos, y ahora te doy la palabra, Maxi, pero los instrumentos de datos, evidencias y cuestiones que tienen que ver con la formulación o la producción de las políticas que los funcionarios tienen que contar para mejorar las políticas públicas, que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Para mejorar el Estado tenemos que mejorar las políticas públicas, para mejorar las políticas públicas tenemos que mejorar cómo se producen, y tenemos que contar con más datos, con interacción política y con datos, de lo que es acceso a la información pública, que es cuando alguien de la ciudadanía pide conocer algunos datos que no necesariamente son los mismos o son los mismos intereses de los formuladores de las políticas, ¿no? No sé si se entiende la diferencia, pero bueno, Maxi, te paso la posta con esta pregunta. Sí, Bea, reafirmar lo que decís vos, son instrumentos diferentes, ¿no? Una cosa es datos abiertos y otra cosa es los registros administrativos que utiliza cada organismo para gestionar sus políticas. De todas formas, nosotros no tenemos datos datos nominales. Lo que nosotros tenemos son el listado de registros, ¿no? En realidad es un conjunto de metadatos sobre un registro, no el contenido de ese registro. Lo que hay de acceso a información pública es lo que plantea datos abiertos y lo que uno puede preguntar en la agencia. Pero no, es otra cosa esto, claramente. Sí, lo que yo quiero recalcar es que el directorio de registros lo que quiere hacer es estandarizar y lograr que los registros dialoguen entre sí. Una de nuestras primeras metas como subsecretaría tiene que ver con que los datos de los indicadores para el seguimiento de las políticas públicas surjan de los registros administrativos o de información de cada jurisdicción. Eso es un proceso, lograr que las diferentes bases de datos dialoguen. Después que eso sirva para mejorar la planificación y la evaluación de las políticas y para construir un mejor Estado, por supuesto, que es diferente al proceso de acceso a la información pública, que por supuesto creemos que es necesario
transparentar y los actos de gobierno. Acá hay más preguntas que voy a leer. En primer lugar, había una pregunta a Juan Ignacio, sí, acá la estoy rescatando. ¿Podrías, por favor, ampliar un poco qué proceso de captura identificaron en Enargás? Sí, te cuento, Arturo, básicamente desde nuestro espacio, nosotros ideamos una metodología para poder de alguna manera identificar riesgos de procesos de captura de la decisión pública. Es decir, un formato que nos puede permitir estimar qué condiciones podrían generar un caldo de cultivo para que efectivamente se genere un proceso de captura de la decisión pública. Entonces, en el marco de un convenio que firmamos con el Enargás, ellos nos solicitaron una asistencia para poder de alguna manera trabajar este tipo de metodología con lo que fue el directorio del Enargás durante la gestión anterior, porque habían notado que había una clara posibilidad de conflictos de intereses, que habían de alguna manera algunas cuestiones administrativas a la hora de lo que fue la designación de esas personas y quiénes fueron quienes los designaron y cuáles eran los vínculos que tenían de alguna manera entre ellos, que les dieron la pauta para poder solicitar y acompañar a lo que ellos están trabajando internamente una mirada externa sobre si habría o no ahí algún riesgo mayor de captura de la decisión pública. Con lo cual, digamos, como se trata de cuestiones muy específicas, tampoco se puede plantear acá el análisis total, ¿no? Digamos, bastante amplio, pero la idea fue darles una mirada externa sobre los conflictos que podrían surgir ahí en el marco de ese directorio. Por ahí para ampliar un poco Dale. la metodología que plantea Juan, y más allá del caso de Enargás, tiene como una mirada puesta en las cuestiones estructurales de cómo ciertos grupos o intereses se relacionan con el Estado para incidir en ciertas políticas, y una mirada más de agencia que tiene que ver con las trayectorias de ciertos funcionarios, que ahí claramente se pueden identificar algunos instrumentos de captura, uno que fue muy, muy conocido en la gestión anterior, denominada puerta giratoria, pero hay otros varios instrumentos de captura y nosotros tenemos sistematizado una serie de instrumentos de captura con esta doble mirada, ¿no? Una mirada más de agencia y una mirada más estructural que combinamos en este enfoque que estamos desarrollando y que nosotros proponemos como una mirada superadora a las prácticas clásicas vinculadas a la prevención de la corrupción, sino como dar una mirada y replantear esta relación Estado-sociedad y Estado-élites económicas para seguir desarrollando estos temas y trabajar específicamente con herramientas de fortalecimiento institucional para la prevención de la captura de la decisión pública. Así que este es uno de nuestros ejes importantes en términos de eje de fortalecimiento de capacidades estatales. Acá hay una pregunta más vinculada a los temas de planificación y seguimiento, vinculado a los cursos, cuándo se dictan y cómo accedemos a la inscripción. Luciana, si vos querés responder eso. Buenísimo. Los cursos nosotros los dictamos a través de la plataforma INAP, se difunden a través de los mismos mecanismos que todos los cursos de la APN, y se hacen 3 ediciones por año. Próximamente, ya a partir de la semana que viene, va a estar difundiéndose la 3ª edición del curso de evaluación, así que ya ahí pueden anotarse de la misma forma que se anotan a cualquier curso del INAP.
Son cursos para que los identifiquen de 30 horas, son bastante intensivos. Así que bueno, los invitamos a todas y todos a sumarse. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta, bienvenida sea. Yo solamente quería decir algo que también de cómo estamos pensando las capacidades estatales y que nosotros identificamos 3 núcleos fundamentales de capacidades estatales a fortalecer. Y que esto corta transversalmente las 3 direcciones nacionales, es decir, los 3 ejes que hoy estuvieron exponiendo los compañeros y las compañeras. Entonces, ¿cuáles son estos 3 núcleos fundamentales de capacidades estatales? Por un lado, las capacidades burocráticas clásicas, organizativas o administrativas que ponen en marcha las organizaciones públicas, es decir, hay que fortalecer las capacidades de cómo hacer un expediente, cómo hacer, cómo se interviene en el presupuesto público y en la administración financiera en general, los sistemas de control, los sistemas de inversión pública, es decir, conocer la botonera del Estado y tener claro los instrumentos también de derecho administrativo y de compras y contrataciones, etc. Entonces, esas son las capacidades administrativas, burocráticas, organizacionales que son fundamentales, pero nosotros creemos que no alcanzan para lograr los objetivos de gobierno. Porque necesitamos también de capacidades político-estratégicas, un poco lo que decía Maxi, nosotros queremos poner a la política en el centro, y poner la política en el centro es recuperar la dimensión política de las políticas públicas. Entonces, ¿qué significan las capacidades político-estratégicas? Significan la capacidad de leer los contextos, la capacidad de medir las correlaciones de fuerzas para que las políticas públicas no sean vetadas. En definitiva, es la capacidad de gestionar los conflictos. Es decir, nosotros no creemos que todo marcha en un ámbito neutral y sobre ruedas. Cada política pública es escenario de una batalla de intereses sectoriales. Entonces, ¿cómo conducimos y gestionamos y logramos que poner en marcha aquellas políticas públicas que por ahí son resistidas por algún sector de la sociedad? Entonces, esa capacidad, y acá, en este núcleo de capacidades estatales político-estratégicas, es donde entendemos que la producción de las políticas públicas no es solamente un tema técnico, que necesitamos datos, que necesitamos evidencia, que necesitamos conocer en detalle los problemas estructurales, pero que una parte importante de la producción de las políticas públicas refiere a la interacción política. Y entonces esa gestión también de la interacción política y de los conflictos es fundamental para tener políticas públicas que nos den también resultados diferentes a lo que venimos viendo en los últimos años. Y eso también nos da una orientación estratégica importante. Y el tercer núcleo de capacidades estatales que nosotros trabajamos para construir refieren a las capacidades relacionales, es decir, la relación entre actores. Por un lado, la coordinación y articulación entre los diferentes ministerios, diferentes organismos públicos. Muchas veces el éxito de nuestras políticas se juega en esa capacidad de coordinar y de articular efectivamente. La segunda dimensión dentro de las relacionales tiene que ver con lo federal. ¿Cómo articulamos a nivel federal las políticas públicas? ¿Cómo llegamos a todo el territorio nacional? Cómo hacemos esta gran concertación de políticas también requiere habilidades específicas, de cómo los diferentes niveles de gobierno se coordinan en esta cuestión que a veces decimos lo multinivel en la construcción de un Estado. Y por último, las capacidades relacionales tienen que ver con la relación con los actores no estatales, ¿no? Cómo el Estado se relaciona con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, con el mundo productivo, con las organizaciones de la sociedad civil, con la ciudadanía organizada. Entonces, nosotros creemos que el Estado necesita estos canales y esta capilaridad con los actores no estatales. Ahora, y este diálogo es fundamental, y todos los aportes para
mejorar las políticas públicas son bienvenidas. Ahora, las políticas públicas no pueden ser un simple reflejo de las demandas de los diferentes actores, porque sabemos que el poder en la sociedad no se distribuye de forma igualitaria, que hay actores que tienen más poder y hay actores que tienen menos poder, y los actores que tienen más poder se sientan más seguido a la mesa de decisión para incidir en las políticas públicas. Entonces, también hay un ejercicio de fortalecimiento de capacidades y de igualar, ¿no? Y de repartir un poco mejor el poder en la sociedad, porque si no vamos a seguir reproduciendo las desigualdades permanentemente. Entonces, escuchar a la sociedad y a los diferentes grupos y a los diferentes intereses, pero también el Estado debe tomar las decisiones de política pública con autonomía y con soberanía. No pueden ser un simple reflejo de lo que demanda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, estos tres núcleos de capacidades, la burocrática, la político-estratégica y la relacional, consideramos que son importantes y cada sector de política tiene que diseñar su mapa de problemas y su mapa de actores, también para poder prevenir, digamos, cuando hablamos de captura, hablamos de actores poderosos teniendo una incidencia muy significativa en las políticas que le interesan, ¿no? en alguna política sectorial. Entonces, esto también tiene que ver, este fortalecimiento de capacidades también tiene que ver con, no solamente con fortalecer el Estado, sino con prevenir esta captura. Así que bueno, me voy a fijar si hay alguna pregunta más. Acá dice que nos quedan 5 minutos y algún tema provincial surgió acá. ¿Por qué en algunas provincias no hay mejoramiento en el funcionamiento de los organismos estatales y no se convoca a quienes tenemos la experiencia y nuestros aportes pueden ser muy valiosos para fortalecer las capacidades? Nosotros trabajamos mucho con las provincias, digamos, las provincias tienen su autonomía, como ustedes saben, y lo que nosotros tratamos de hacer es lograr un mismo lenguaje para de alguna manera transversalizar todas estas herramientas en la gestión pública, y muchas veces para la ciudadanía no importa si el mostrador es del municipio, de la provincia o de la nación, sino que lo que le interesa es tener capacidad de respuesta. Entonces, en cierto punto, el Estado Nacional es uno solo con 3 niveles de gobierno, y nos parece que es fundamental el trabajo a nivel de las provincias. Nosotros no trabajamos tanto con municipios, lo hacemos sí a través de las provincias, pero para nosotros en la subsecretaría es un eje fundamental. Mis compañeros de panel, expositores, ¿quieren agregar algo más? Yo voy a sobre las provincias para sumar a lo que vos planteabas. Nosotros en el marco del Consejo Federal, en lo que trabajamos en la comisión junto con Maximiliano, de planificación estratégica y calidad, estamos empezando a trabajar en una mesa justamente para poder empezar a conversar a través de un lenguaje común, como vos planteás, sobre las estrategias de fortalecimiento que están siguiendo las provincias en estos planos. Porque nos parece que quizás seguramente hay muchas acciones que se están desarrollando, pero no están sistematizadas como una estrategia, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, ¿por qué no conversar acerca de cómo los distintos componentes que se están llevando adelante de avance en el fortalecimiento lo podemos sistematizar como una estrategia? Porque a veces quedan como acciones aisladas. Estás haciendo capacitaciones, estás haciendo planificaciones, o mejoran la calidad de los procesos, todo eso junto conforma una estrategia, pero hay como que darle una mirada integrada, ¿no? Y a veces eso es un poco lo que falta, me parece a mí, la mirada integral sobre los distintos esfuerzos que cada uno de los actores está haciendo en pos del fortalecimiento. Simplemente eso. Bien, acá me avisan que ya estamos en tiempo, así que vamos a empezar a cerrar. Yo les dejé un mail que dice fortalecimiento institucional. Si queda alguna pregunta o alguna cuestión que quieran consultar, con gusto les podemos responder ahí. Y después, bueno, hay unas preguntas sobre el IFE que claramente nosotros no
no somos el organismo responsable de esa política. Por supuesto que en un debate amplio podemos también opinar. Pero bueno, para ir cerrando, tienen la página de la subsecretaría, el mail, tienen un par de documentos que pusimos ahí. Nos parece que queremos agradecer a Flaxo, a Daniel García Delgado, a Arturo Trinelli, a Alejandro Casalins, a Cristina Ruiz del Ferrier, a todos los compañeros que trabajan allí, porque siempre nos reciben tan bien y nos dan un lugar. Para nosotros es muy importante, es una responsabilidad como funcionarios públicos compartir también con la comunidad académica nuestras políticas, nuestros avances, también, por supuesto, nuestros desafíos futuros. Como dijo Juan en un momento, tenemos claramente muchísimos desafíos por delante, y eso implica un trabajo enorme, para lo cual también esperamos contar con todos ustedes. Así que me parece que este debate, la idea es que sea un inicio o uno de los debates que podamos ir dando, pero para nosotros es muy importante compartir y hacer como, de alguna manera, no digo que es una rendición de cuentas, pero es una forma también de poner a la mirada de ustedes y de compañeros y compañeras nuestra trayectoria hasta aquí, y por supuesto que todos los aportes que tengan para que la podamos mejorar son bienvenidos y bienvenidas. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy acá.